Hola, ¿qué tal? Pues vamos a iniciar nuevamente nuestro estudio aquí en su canal de YouTube y que también se transmite en Facebook. Este programa o este momento de oración y de estudio bíblico tiene como finalidad pues que preparemos nuestro corazón para que cuando vayamos a la Santa Misa podamos ya de alguna manera asimilado, estudiado, empezado a aceptar la palabra de Dios para que cuando se proclame con toda su fuerza como esa fuerza sacramental, podamos ser más transformados desde nuestro interior. La palabra de Dios es una palabra que no tan solo informa, sino que transforma. Es una palabra que toca nuestra manera, nuestra alma, todo nuestro interior y lo va conformando de acuerdo a su imagen y semejanza. Pues bien, vamos a iniciar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pedimos la acción del Espíritu Santo en este momento de oración. Los invito mucho a que saquen sus Biblias. Siempre los exhorto a que saquen sus propias Biblias. Hoy vamos a mirar Mateo, capítulo 20, ¿sí? Del 1 al 16. Y es una parábola que Jesús va a decir acerca del reino de los cielos. También vamos a mirar Isaías, la primera lectura, que está en el capítulo 55. Pues los anotamos por ahí. Y después el Salmo 145, que nos va a ayudar a abrazar toda esta palabra de Dios. Hemos terminado ya la carta a los Romanos y vamos a iniciar ya a leer consecutivamente los Filipenses. Bien, pues sin más preámbulo, vamos leyendo nuestra parábola, todos con nuestras Biblias en mano. Estoy utilizando la Biblia del Pueblo de Dios. Esta es la versión que yo he elegido para poder hacer nuestro estudio. También son muy importantes todas las demás Biblias, pero especialmente nuestro leccionario, ¿sí? La traducción como la que la Iglesia escogió para que sea proclamada en toda la asamblea, ¿sí? Entonces, vamos pues haciendo lectura. Capítulo 20 de San Mateo. Porque el reino de los cielos se parece a un propietario que salió muy de madrugada a contratar obreros para trabajar en su viña. Trató con ellos un denario por día y los envió a su viña. Volvió a salir a media mañana y, al ver a otros desocupados en la plaza, les dijo: vayan ustedes también a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir al mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Al caer la tarde salió de nuevo y encontró todavía a otros. Les dijo: ¿cómo se han quedado todo el día aquí sin hacer nada? Ellos le respondieron: nadie nos ha contratado. Entonces les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al terminar el día, el propietario llamó a su mayordomo y le dijo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando por los últimos y terminando por los primeros. Fueron entonces los que habían llegado al caer la tarde y recibieron cada uno un denario. Llegaron después los primeros, creyendo que iban a recibir algo más, pero recibieron igualmente un denario. Y al recibirlo, protestaban contra el propietario, diciendo: estos últimos trabajaron nada más que 1 hora, y tú les das lo mismo que a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor durante toda la jornada. El propietario respondió a uno de ellos: amigo, no soy injusto contigo. ¿Acaso no habíamos tratado en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Quiero dar a este que llegó al último lo mismo que a ti. ¿No tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno? Así, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Bien, esta es esta parábola de Jesús. Y antes de desglosarla poco a poco, que es muy interesante, yo la divido como en dos
en dos partes muy importantes. La primera es, y prácticamente los primeros versículos, ¿verdad? En nuestra parábola, hasta el número 7, parece ser que entre el 3 y el 7 está contratando y mandando a muchos trabajadores a su viña. Pero a partir del 8 hasta terminar es acerca de la paga, ¿sí? Lo primero es contratar y enviar. Y utiliza más tiempo el momento de la paga. Jesús, nuestro Señor, pone un poquito más, nos describe más esa parte. Por eso es que la divide en esas dos partes. Pero cuando iniciamos la lectura, dice que Jesús dice, porque el reino de los cielos se parece a un propietario, ¿sí? A un propietario que salió muy de madrugada a contratar obreros. ¿De qué es la parábola? ¿Qué está viniendo? ¿Qué está hablando Jesús? Porque de repente dice, porque el reino. Es decir, que hay algo en lo cual, de lo que está hablando y por lo cual dice, porque, ¿sí? Va a explicar, ¿sí? ¿Por qué? Y lo que vemos en el capítulo 19, vemos varias cosas, pero lo que más llama la atención es por ahí el joven rico, que a partir del versículo 16, a partir del versículo 16, dice que nos narra que se acercó un hombre y le dijo, maestro, ¿qué buenas obras debo de hacer para conseguir la vida eterna? ¿Se acuerdan de esa parábola? Sí, esa parábola, de ese pasaje del joven rico, le solemos llamar. Y entonces ya recordamos que le dice, si quieres ser perfecto, porque Jesús lo refiere a los mandamientos. Y le dice, bueno, todo eso yo lo he cumplido desde joven. Y bueno, entonces le dice Jesús, bueno, si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo. ¿Sí? Entonces vemos ahí que este hombre quiere seguir a Jesús, pero quiere seguirlo a través de sus obras, ¿sí? Quiere seguirlo porque Él es bueno, ¿sí? Y le dice, de alguna manera quiere ganar la vida eterna, ¿sí? Y entonces Jesús le dice, bueno, qué bueno que cumple los mandamientos, ahora ve, vende todo lo que tienes y sígueme. Entonces Jesús se está proponiendo como la vida eterna en sí mismo. De hecho, Juan en 17:3 va a decir eso, que es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a tu enviado, ¿sí? Entonces, estamos ahí en esta misma dinámica. Y después viene Jesús, da una advertencia acerca del peligro de las riquezas. Y va a decir, fíjense, el versículo 23 del capítulo 19 dice, Jesús dijo entonces a sus discípulos, les aseguro que difícilmente un rico entrará al reino de los cielos. Ahí está el tema del reino de los cielos, ¿sí? Entonces, difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos, ¿sí? Y entonces dice, sí, les repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Y entonces aquí en esta parte se van a preguntar que esto es muy imposible, ¿verdad? Y nuevamente viene Pedro. Pedro, en el versículo 27, dice, toma la palabra y dice, Pedro, ¿qué nos va a tocar a nosotros que hemos dejado todo? ¿Sí? Y entonces dice, ustedes que me han seguido, también se sentarán a juzgar los 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cuando termina de eso, y vuelve a hablar, y dice, y el que a causa de mi nombre deje casa, hermanos, hermanas, obtendrá como herencia la vida eterna. Nuevamente el tema, ¿sí? Entonces estamos en este capítulo 19, pero en la parábola que vamos a escuchar tiene que ver con todos estos pasajes, todo esto que Jesús está hablando del seguimiento de la vida eterna y del reino de los cielos, ¿sí? Entonces va a decir, porque el reino de los cielos, entonces sí, porque el reino de los cielos. Entonces está hablando de cuando las personas quieren seguir a Jesús, pero lo quieren seguir dejando todo. Y Pedro dice, bueno, nosotros vemos, que lo quieren seguir, pero quieren continuar con sus riquezas,
Ahorita vamos a hablar un poquito qué significa eso de las riquezas. Y Pedro dice, nosotros hemos dejado todo. Parece que Pedro no alcanza a entender qué significa esto. Es como siempre, ¿verdad? Nuestro Pedro, que significa pues tú y yo, que así estamos caminando con Jesús, creyendo que ya le entendimos, creyendo que vamos en el buen camino, y de repente Jesús nos sale con otra cosa totalmente diferente. Pero es ese Jesús, ese Dios que nos tiene tanta paciencia, como lo vamos a mirar precisamente en esta parábola. Y entonces dice que en esta parábola entonces la parábola la insertamos en el ámbito del seguimiento, ¿sí? Y en perspectiva del reino de los cielos, ¿sí? Entonces inicia nuestro pasaje diciendo que se parece a un hombre, pero parecido a un propietario, que salió a la primera hora de la mañana, ¿sí? Y con la narración vamos a darnos cuenta que la primera hora de la mañana va a ser eso, las 6 de la mañana, que en el tiempo judío así lo contaban. La primera hora de la mañana eran las 6 de la mañana, ¿sí? Se contaban 12 horas, de la primera a las 12, a las 12 horas de 6 a 6 de la tarde. Ese era el periodo de jornada de trabajo de todas las personas en ese tiempo, ¿sí? Entonces, de 6 a 6, de las 6 de la mañana a 6 de la tarde. Y entonces dice que salió a primera hora a contratar obreros para su viña. Entonces, aquí hablamos de que la parábola involucra al dueño en sí mismo, no envía a su administrador, como después vamos a darnos cuenta, que envía a su mayordomo, sino que él mismo va a contratar. Él mismo va a contratar a las 6 de la mañana, a primera hora, dice, cerca de esa hora. Y entonces, atención, dice, es el único momento en donde nos detalla que acordaron en un denario el día. Es decir, que este propietario era muy justo. Sí, es muy justo. ¿Por qué? Porque ese es el salario justo que se les daba a las personas, y es una cantidad necesaria para sostener a una familia por un día. Entonces, ¿qué les está ofreciendo? Que les va a dar el salario justo. Sí, justo. Bien. Y entonces trató con ellos en un denario por día y los envió a su viña. Entonces estamos mirando que aquí que vamos a decir que es tiempo de cosecha, ¿verdad? Volvió a salir a media mañana. El griego, en lugar de decir de media mañana, va a decir a la tercia, es decir, en la hora tercia. Si a las 6 de la mañana es la primera hora, la tercia, 3 horas después, son las 9 de la mañana, ¿sí? Va a decir, volvió a media mañana, trató con ellos, sí, volvió a salir a media mañana, y al ver a otros desocupados en la plaza, les dijo, vayan ustedes también a mi viña. Y fíjense, el versículo 4 dice, y les pagaré lo que sea justo. Hace alusión al pago, pero ya no les dice que un denario, y es normal, porque ya no se espera que se les pague un denario, porque un denario es solamente el pago, el salario completo de 12 horas. Entonces les daré lo justo, ¿sí? Ya no esperen un denario, está implícito ahí. No esperen en la mentalidad del ser humano, ¿verdad? No, yo no voy a ir a trabajar, pero yo sé que no me van a pagar el denario completo porque no lo estoy trabajando, ¿sí? Entonces dice, versículo 5, y ellos fueron, ¿sí? Volvió a salir a mediodía y a media tarde. El griego va a decir acerca de la sexta y acerca de la nona, ¿sí? Es decir, acerca de las 12 del día y acerca de las 3 de la tarde, ¿sí? En el versículo 5. E hizo lo mismo, ya no detalla, sigue contratando. A mí me recuerda mucho este versículo del capítulo 9 de San Mateo, cuando en el versículo 35 y 38, cuando Jesús está predicando y está curando enfermos, y luego les dice a sus discípulos, rueguen al dueño de la mies, ¿verdad?, que envíe trabajadores a su viña, porque la cosecha es abundante y los trabajadores son pocos. Me evoca inmediatamente este pensamiento, que lo que nos está diciendo aquí, que la cosecha es demasiada y que los trabajadores son pocos. Entonces el propietario está obligado a salir, porque no porque la cosecha
no se compara con los trabajadores que están ahí, ¿verdad? No se compara. Y entonces dice aquí, y de ahí podemos ver, algunos teólogos dicen bueno, que es un poco exagerado ese salir y salir y salir, pero y puede ser que sea un poco exagerado, pero es una parábola. Jesús nos quiere llevar hacia algo, ¿verdad? Jesús nos está llevando con esa insistencia, pero además nos está hablando de algo real, que la cosecha es abundante. Y entonces salió a mediodía y salió a media tarde, dijimos a las 12 y a las 3 de la tarde, e hizo lo mismo. Al caer la tarde salió de nuevo, dice nuestra traducción, el versículo 6, el griego, dice, y a la 11ª hora, es decir, a las 5 de la tarde, volvió a salir y encontró todavía a otros. Y les dijo, lo primero ahí que resulta es, para mí, lo extraño de ahí es de que todavía están ahí esperando que alguien los contrate. Que es tanta la necesidad que están dispuestos a trabajar aunque sea una hora. ¿Por qué? Porque yo pienso que son pues personas que van a alimentar a su familia, ¿sí? Y que la necesidad es muy grande y están ahí a ver hasta el último momento a ver quién los contrata, ¿sí? Y les dice, ¿cómo es que se han quedado aquí todo el día? ¿Sí? Dicen, ¿cómo es que han quedado aquí todo el día sin hacer nada? Ellos le respondieron, nadie nos ha contratado. Aquí vemos donde se empieza a desglosar, a partir del versículo 6, más detalles, ¿sí? El 6 y el 7 detallan esa conversación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está ahí la gente? ¿Por qué no es contratada? Porque allí están, ¿verdad? Nadie los ha contratado. Y dice, entonces les dice, vayan ustedes también a mi viña. Y no se habla del pago. Ya no se les dice ni lo justo, sino vayan ustedes a trabajar. Váyanse a trabajar. ¿Sí? Y aquí viene la parte más larguita de la parábola. Y hasta acá algunos comentaristas, y me parece que eso es muy apropiado, hablan de quiénes son estos que no han contratado. Y pues nos hablan estos de las personas menos aptas para el trabajo, ¿sí? Las personas tal vez más débiles, las personas tal vez mayores, ¿verdad? Porque de alguna manera cuando se va a contratar a alguien hay una selección, ¿sí? Y se van quedando, ¿sí? Ahora pensemos, no es este propietario, este dueño de este viñedo, no es el único que está contratando, ¿sí? Él está contratando, se lleva unos, ¿verdad? Pero hay otras personas que andan contratando también, ¿no? Entonces, eso me dio mucho sentido cuando allá en la Ciudad de México, en el Zócalo principalmente, ahora ya no sé si está eso, pero en el Zócalo una vez caminando por ahí hace muchísimos años, tal vez como 20 años, me encontré precisamente que había muchas personas que estaban ahí con títulos que decían como chofer, que decía como plomero, como decía albañil, tenían sus letreros. Y yo nunca había visto esta experiencia, pero que estaban ahí esperando en la plaza junto a la catedral, ahí en el Zócalo de la Ciudad de México, esperando que personas que pasaran por ahí les contrataran si tuvieran esa necesidad, ese servicio. Entonces ahí entendí, pues bueno, que hay gente que tú dices, bueno, no los conozco, ¿a quién voy a llevar? Juzgar por apariencias, ¿sí? Juzgar por apariencias. Ojo, porque la primera lectura nos va a hablar de eso. Entonces, juzgamos por apariencias y nos llevamos, ¿verdad? Este dueño se lleva lo que encuentra, agarra de todo. Este dueño agarra de todo. Va a decir, es como en la parábola que Jesús mismo cuenta, ¿no? Cuando dice, es como la red. Dice que la red se avienta y agarra de todo, buenos y malos de los peces, y después vendrá la selección. Y así está. Así está este dueño de la viña. No se da cuenta si saben lo que van a hacer, de la edad, no se cuenta. Agarra lo que está allí, se los lleva. Eso estamos viendo, que está actuando como esa parábola del pescador que agarra en su red todo. Y entonces, continúo. Pues, ¿qué es lo que va quedando al final? Cuando dice estos que se quedaron, pues posiblemente, y es lo que dicen los teólogos, posiblemente es la gente pues la más débil y la menos apta, tal vez la más anciana, pero con necesidades y la menos apta para el trabajo.
Y entonces nadie los ha contratado precisamente pues porque no saben y lucen aparentemente son los menos aptos, los que menos podrán ayudar al trabajo, ¿sí? Entonces, Jesús nos dice en su parábola que también dicen ustedes también vayan a trabajar. Ahí, hasta ahí quedamos. Y ya en el versículo 8 dice, al terminar el día, ¿sí? Dice, al atardecer, que es las 6 de la tarde, ¿no? Las 6 de la tarde. Y recordemos, pues, que pues es la hora que el sol también se cae, ¿verdad? Dice, el propietario llamó al mayordomo. A mí lo que me llama la atención es que cuando se lee en el griego, dice el Señor. ¿Sí? Es la única vez que en toda la parábola se utiliza el Señor de Kyrios, ¿sí? El Señor, dice, del propietario, el Señor, el dueño de la viña, llamó a su mayordomo. No es el mayordomo el que les paga. No es el dueño de la mies el que les paga, sino él le pide que pague al mayordomo. Ahí es donde sale el mayordomo. El mayordomo no contrata, el mayordomo solamente paga, ¿sí? Y dice, y les dijo, llama a los obreros y págales el jornal. Págales el jornal, comenzando por los últimos y terminando por los primeros. Nuevamente, me vuelve a llamar la atención este detalle. Jesús quiere decirnos algo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a hacer algo, como ya lo escuchamos, y de alguna manera no queremos que el otro se lastime, como la abuelita, ¿no? Que le dice al nieto favorito, ten este chicle, hijo, pero no le digas a tus hermanos, ¿sí? Que yo te lo di, porque ya no tengo, y ellos van a venir a pedirme. Entonces, pero aquí parece ser que quiere que se enteren. ¿Sí? Parece ser que quiere que se enteren y dice, y empieza por los últimos, ¿no? Empieza por los últimos. Y dice, y entonces fueron, versículo 9, los que habían llegado al caer la tarde, los que llegaron a las 5 de la tarde, a la hora 11, y recibieron cada uno un denario. Llegaron después los primeros, creyendo, ¿sí? Los que llegaron al principio, los de la primera hora, creyendo que iban a recibir algo más, pero recibieron igualmente un denario. A ver, ¿de dónde viene que ellos pensaban que iban a recibir algo más? Porque después cuando dice que empiezan a murmurar, que nos recuerda cuando murmuraban en contra de Dios los israelitas al atravesar el desierto, que empiezan a murmurar, ¿sí? En contra del propietario. No le dicen Señor, no existe la palabra, es en contra del propietario, dice en griego. Y dice, ¿de dónde viene eso? No viene, ellos han olvidado que ese fue el trato. Que les dijo, les pagaré un denario. Y a los demás, ¿sí? A los de la primera hora, ¿sí? Ya les ha pagado a todos, pero los de la primera hora, ellos esperaban más, ¿sí? Y entonces, y van a decir aquí por qué. Dice, y al recibirlo protestaron contra el propietario, diciendo, estos últimos trabajaron nada más que una hora, y tú les has dado lo mismo que a nosotros, que hemos soportado el peso de trabajo y el calor durante toda la jornada, ¿sí? Y en una traducción va a decir, y tú los has hecho igual a nosotros, ¿sí? Entonces, si quitamos el trato que han hecho, ellos están en lo correcto. Ellos sí han trabajado más, han soportado el peso y eso sí es cierto, ¿sí? Sí es cierto. Pero en lo que están equivocados es que dicen que es injusto. Están equivocados. Es injusto. ¿Por qué? Porque ese fue el trato, ¿sí? Y entonces lo que les va a decir su Señor, y les dice, entonces, ¿de dónde surge este malestar? Bueno, yo veo que empieza cuando se empiezan a comparar con los demás. Se empiezan a comparar con los demás. Cuando su ojo ya no está en el trabajo, ya no está en el amo, sino que se ha desviado y se ha ido a mirar lo que los otros están recibiendo y ellos se creen superiores, ellos que viene este momento donde ellos sienten que el dueño no valoró su trabajo, ¿sí? Esa parte también la entiendo, no valora el trabajo, pero ¿de dónde surge esto? Surge de que ellos miran que el dueño les paga a través del mayordomo más a estos. Si esto no hubiera sucedido así, que hubieran llegado los primeros y les hubiera dado su denario,
Ellos se hubieran ido felices, ¿sí? Pero no. Pero esta inconformidad y esta murmuración viene a partir de cuando ellos empiezan a compararse, cuando ellos se ponen en el centro y son la medida de todos los demás, ¿sí? Y entonces dice, tú los has hecho igual a nosotros. Y entonces este diálogo es muy hermoso, el que hace el dueño. Dice en el versículo 13, sí, dice, pero él les contestó, pero contestándoles, ¿verdad? El propietario respondió a uno de ellos, amigo, atención, la palabra amigo, no soy injusto contigo. ¿Acaso no habíamos tratado en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Quiero dar a este que llega último lo mismo que a ti, ¿sí? Quiero dar a este que llega último, sí, que llega al último, ¿verdad? Lo mismo que a ti, a este último, lo que a ti. Quiero dar a este último, ¿sí? Lo mismo que a ti. Y aquí vendrá una pregunta muy interesante. Le dice Jesús, ¿no tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece? Esta es la traducción que tenemos en la del diccionario dice, no, tengo derecho de hacer con lo mío, lo que me parece, pero si ponemos atención en el griego, parece ser, y me gusta un comentarista, un teólogo, que dice que la traducción debería ser mejor, ¿qué no puedo hacer con los míos lo que quiero? Porque el mío posesivo es plural, no es con lo mío o con mis bienes. No dice bienes, dice con los míos. ¿A qué se refiere con los míos? Este teólogo me gusta porque dice, los míos no se refieren a los bienes, sino con los míos se refiere a los últimos que trabajaron, con los pequeños, con los débiles, con los menos aptos para el trabajo. Esos son los míos en la viña. Al otro le dice amigo, pero este se apropia de estas personas que las sabe suyas y las trata como hijos. Los trata como hijos. Se revela cómo es el reino de los cielos. Que el reino de los cielos, ¿verdad? Y se revela cómo se da este seguimiento hacia Jesús. Continúo porque vamos terminando, se me ha pasado mucho el tiempo, porque la otra expresión también que es importante dice, en nuestra traducción, cuando le pregunta, ¿sí? Me voy a proponer traducir, es que no puedo hacer con los míos lo que quiero, pues lo propongo de esa manera junto con estos teólogos. Y la segunda pregunta dice, ¿por qué tomas a mal que yo sea bueno? Y me gusta también la traducción que es más cercana literal al griego, que dice, ¿o es tu ojo malo porque yo soy bueno? ¿Sí? O miras mal, ¿sí? Que yo soy bueno, ¿sí? Y dice, así los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Y de aquí, de alguna manera, quisiera ir a Isaías en el capítulo 55 para ir cerrando este momento de estudio. Y se me hace increíble porque, fíjense, y ahorita concluimos, en el capítulo 55, ¿verdad? Que ya estamos hablando del tercer Isaías, dice el versículo 6, dice, busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras está cerca, que el malvado abandone su camino y el hombre perverso sus pensamientos, que vuelva al Señor. Esta me hace un cántico hermoso, porque parece ser que este cántico se les está diciendo a los que trabajaron el peso, pero que se sienten superiores y que no alcanzan a ver a su hermano como eso, como su hermano. ¿Sí? Dice que el malvado abandone su camino, el hombre perverso sus pensamientos, que abandone sus pensamientos, su manera de pensar, su manera de sentirse y ubicarse en esta vida, que vuelva al Señor y Él tendrá compasión, ¿sí? ¿Qué es esa compasión? Va a decir San Agustín, la vida eterna es el denario, a nuestro Dios que es generoso en perdonar. Y atención, creo que es la clave, versículo 8, porque los pensamientos de ustedes no son los míos, ni los caminos de ustedes son mis caminos, oráculo del Señor. Como el cielo se alza por encima de la tierra, así sobrepasan mis caminos y mis pensamientos a los caminos y a los pensamientos de ustedes. Sí, es que el reino de los cielos es totalmente una manera diferente de entender la vida. No es
méritos propios. No, la vida, el reino de los cielos, no somos valorados por nuestros méritos propios, porque además todo se nos ha dado. Además todo se nos ha dado. Yo quiero concluir de alguna manera que la parábola tiene mucho que ver con, vuelvo a repetir desde lo que he venido diciendo desde el principio, que tiene que ver con el seguimiento, ¿sí? Con ese seguimiento para heredar el reino de los cielos. Entonces Jesús, quien sigue a Jesús no es por sus propias aptitudes, por sus propios talentos, por lo que puede hacer, por su grande inteligencia, sino porque el que sigue a Jesús finalmente es el que ha experimentado la misericordia, que ha sido elegido, yo digo en dos instancias, la misericordia que ha sido elegido no solo en su debilidad, sino cuando ya no era tiempo de elegir. ¿Sí? Eso me parece ser que es increíble. Cuando uno, y voy a reducirlo, simplemente que veo que ya se me acabó el tiempo, la media hora, como sacerdote. Si solamente yo o alguien cercano a la iglesia, si solamente creo que estoy ahí por lo que yo puedo hacer, por lo bueno que yo puedo hacer por la gente, si solamente estoy por eso, entonces no he captado la belleza del llamado. Entonces me voy, en lugar de ser un discípulo, yo voy a empezar a distinguir y a discriminar quién sí entra y quién no entra. Yo me voy a sentir el dueño, ¿sí? Pero si yo me doy cuenta que estoy ahí y puedo hacer algo, ¿verdad? Aunque sea una hora, de alguna manera, aunque sea 3 horas, pero que estoy llamado por pura misericordia de Dios, que no es acerca de mí, sino es acerca del trabajo que se necesita hacer y que es Jesús el que llama y el que no discrimina y que en medio del trabajo me va purificando y que me trata como hijo. Eso sí es seguirlo. Cuando uno se puede equivocar, cuando uno cree que es uno, en su inteligencia, en sus dotes, en todo lo hermoso que Dios nos ha dado, y cree uno que eso es lo que me hace apto para el reino de los cielos y apto para predicar, creo que nos hemos equivocado. Nuestro ojo se va a equivocar, nuestro ojo se va a hacer malo, nuestros pensamientos se van a hacer malos. Bien, pues disculpen que me haya alargado un poco, pero espero que esto nos pueda ayudar a meditar un poquitito más para poder llegar a la Santa Eucaristía y saber que cada hora, yo creo, a veces yo veo eso, ¿no? Que en la misa hay a todas horas hay misa, y que nos está llamando. Cada misa es cuando Jesús sale a contratar y nos dice ahí, ve a trabajar a mi viña. Y cuando nos envía fuera de que puede irse en paz, ve a trabajar, aunque sea esa hora. No sabemos si esta noche vas a morir, pero ve y trabaja como hermano, y que el Señor les acompañe. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo tengo que hold my horses porque quiero seguir hablando, pero que tengan un bonito domingo y un bonito miércoles.